Buenos días, Sonia. Buenos días. ¿Se escucha bien todo? ¿Mande? ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio, ya que la próxima semana, el jueves, el próximo viernes tendríamos el examen. Entonces vamos a dar un pequeño repaso. Yo creo que la próxima clase damos un repaso y dejamos el siguiente tema, que sería el humanismo, para el regreso después del examen. El examen va a constar de entre unas 10, 12 preguntas que serán de falso verdadero seguramente, y tendrán únicamente por ahí 30 minutos para contestar. Tendrán un tiempo razonable para que puedan ustedes subir a la plataforma y poderlo contestar. Estoy pensando que sería bueno abrirlo desde las 7 de la mañana y cerrarlo hasta las 10 de la noche posiblemente. Es decir, que ustedes en el transcurso del día puedan presentar su examen sin problema. Es decir, vamos a continuar con las clases e incluso podríamos aprovechar hasta la clase para alguna duda, pero ustedes tienen ese margen de poder presentar su examen en el transcurso del día. Esto con el conocimiento que solamente cuentan con 30 minutos para contestarlo. Una vez que lo abran, a partir de ahí comienza a correr el tiempo. Ya terminado el examen, entonces por favor lo suben. De lo contrario, pues el examen, al no subirlo ya contestado, pues yo no puedo calificarlo. Y si no me suben el examen, pues es como si no lo hubieran realizado. No sé si me explico. Sí. Bueno, creo que es la única hasta ahorita de las, Sí. como siempre. Como Bueno, pues siempre, maestro. bueno, aquí ya Luis Enrique, otro de los puntuales. Sí, Luis Enrique por aquí anda ya. Ya se conectó, pero todavía no hace aparición. Luis Enrique, buenos días. Luis Enrique. Luis Enrique, buenos días. No, creo que no. Todavía no. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. El tema que vamos a analizar el día de hoy es el último tema para examen, que es el barroco, la literatura del barroco. Nuestro objetivo es conocer qué es el barroco, qué le caracteriza y cuál es la influencia hasta nuestros días. Ese es el objetivo que espero lograr, poder responder. Entonces, primero, ¿qué es el barroco? Segundo, ¿qué le caracteriza? Y tercero, ¿cuál es su influencia? ¿Hasta aquí alguna duda, Sonia? No, maestro, todo bien. Bueno, primeramente hay que recordar que el barroco, pues es una expresión propia de la época, es decir, es una expresión
que la vemos no solamente a través de la literatura, también se manifiesta a través de la arquitectura, a través de la pintura, a través de la música e inclusive podríamos decir que a través de la misma forma de vida de las personas. ¿Esto qué supone? Bueno, supone que lo característico es lo concreto, es decir, no se presta a confusiones, es la precisión hasta en el lenguaje. En este caso, pues no podríamos hablar de palabras en doble sentido, porque el barroco pues automáticamente las borraría. Tampoco podemos hablar en sentido figurado, porque tampoco lo aceptaría. Tampoco podemos hablar de palabras en doble sentido, porque tampoco lo aprobaría. Tampoco podríamos hablar de algo confuso, porque tampoco sería aprobado por el barroco. Más bien el barroco, dentro de la literatura, es un estilo literario que se desarrolla en Europa durante los siglos XVII, concretamente en España. Lo característico de este movimiento, ya dije, tanto intelectual como cultural, artístico, es la ornamentación. ¿Sabe usted qué es la ornamentación? No. Bueno, quizá como ejemplo pudiera entender mejor esta situación. ¿Usted profesa la religión católica? ¿Cómo? Sonia, ¿profesa la religión católica usted? No. No. Pero sí la conoce. Sí, sí la conozco. Bueno, se ha dado cuenta que bueno, vamos a dejar como ejemplo la Iglesia Católica. Vamos a mejor hablar de los ciclos del año o de los cambios en el año. Tenemos una primavera, tenemos un verano, tenemos un invierno. ¿Qué más tenemos? De otoño también algo así, ¿no? El otoño, correcto. Eh, ¿Por qué están caracterizados estas épocas del año? O sea, cada una tiene características diferentes. ¿Por qué las distinguimos? Pues porque se hace, o sea, cada de esta es diferente, ¿no? Se viven cosas diferentes y pasan cosas muy diferentes también. Es correcto. Es decir, hay cambios naturales. Por ejemplo, en el invierno las plantas comienzan a secarse. El frío se comienza a hacer más intenso. En el verano, pues vemos que la temperatura aumenta. En primavera, las plantas comienzan a florecer. Entonces, estos cambios que tiene la naturaleza, podríamos decir, es el ornamento, es el vestido que se pone la planta o la naturaleza según la época del año. O sea, ornamento viene siendo lo que adorna a la misma naturaleza. Ya la ornamentación, pues puede ser también un vestido, por ejemplo, la forma de vestir. Eh, la ornamentación que utiliza usted de forma cotidiana no es la ornamentación
que usa cuando va a una fiesta. ¿Hay cambios de su vida cotidiana a cuando va a una fiesta? Sí, obviamente. Ah, bueno. Entonces, todos estos cambios que tienen o todo lo que se viste es ornamento, está dentro de los ornamentos. No se le da el título de ornamento a estos cambios de la ropa, sin embargo, sí es posible llamarlo ornamentación, es decir, su ornamentación no es la misma de todos los días a cuando asiste a una fiesta. Cuando asiste a una fiesta, pues lógico, va de manera más ornamentada, es decir, se pone más prendas, más atractivas, más especiales para esa ocasión. Entonces, una de las características principales es la ornamentación, es decir, la forma de vestir, la forma de construir, la forma de pintar, la forma de tocar la música, pues tiene esa característica ornamentaria que la hace especial, es decir, los detalles, cuida mucho los detalles, en este caso la literatura barroca, porque tiene una nueva ornamentación. Entonces, ornamentación son todas las prendas, son todos los objetos que se utilizan para darle mayor énfasis o distinguirlo de los días ordinarios. Entonces, una característica es la ornamentación. Conclusión. Ornamento es toda prenda, si hablamos de ropa, toda prenda que vestimos, toda prenda que ponemos para ocasiones especiales. ¿Dudas? No. Bueno, otra característica son los juegos de palabras. Es decir, el lenguaje se enriquece y el lenguaje se amplía. Tener muchas palabras para poder expresar lo que la persona siente es otra característica. O sea, no es como, oye, fuiste a ver una película así, ¿qué te pareció? Pues chido. Bueno, pero ¿qué es chido? Sonia, Pues como padre, ¿no? ¿pero qué es padre? O sea, como que le llamó la atención. O sea, le pareció bien. Le pareció bonito, le pareció interesante, se le hizo atractivo, o sea, hay muchos calificativos, pero ese lenguaje de chido, pues realmente es un lenguaje muy corto. Entonces, en esta época no utilizaban el término chido, utilizaban otras palabras, bonito, bello, extraordinario, admirable. Es decir, lo que más caracteriza pues es este juego de palabras. Por eso esto trae como consecuencia todo lo que va a ser posteriormente el romanticismo. O sea, la parte romántica, donde se recurre a palabras muy especiales dependiendo de la ocasión y dependiendo de la persona. Entonces, el lenguaje también es rico. Una tercera característica es la búsqueda de la emoción. O sea, lo que se busca en la expresión en todos los campos, ya dije, en la pintura, en la arquitectura, en la literatura, propiamente es la búsqueda de la emoción. Entre más palabras existan, bueno, pues se pone aquello más emocionante. Cuando una persona se le va a declarar, pues está pensando de su cabeza o está maquinando su cabeza qué palabras puede decirle que sean agradables y sobre todo, bueno, pues que la convenzan. Entonces, un poco para comprender este tiempo, es importante la búsqueda de la emoción, o sea, lo que se busca es la emoción. Lo mismo podríamos decir también los engaños, ¿no? O los, ¿cómo podríamos llamarlo? Las infidelidades, ¿no? Causan emoción porque, bueno, pues las cosas se hacen escondidas, etcétera. Entonces, esto causa emoción. Por eso una de las características, pues, es la búsqueda de la emoción.
¿Y qué es lo lo emocionante? Bueno, pues lo que no está marcado por una regla, sino que se sale fuera un poquito de las reglas. Por eso lo vamos a ver en la arquitectura, cómo no hay formas ya determinadas, sino que se va construyendo dependiendo del gusto de las personas. Y en el campo de la literatura, bueno, pues viene el ingenio del escritor para hacer atractiva más su obra. Otra característica es el placer estético. Es decir, si hablamos de literatura, pues no se escribe cualquier cosa. Se escriben palabras apropiadas, buscando darles la entonación y sobre todo darles el significado correcto. Estas serían una de las tantas características que tiene el barroco. Como dije al principio, el barroco propiamente es una corriente que se desarrolla en España y curiosamente coincide con el siglo de oro. Este siglo de oro donde todas las artes tienen una apreciación por parte del ser humano. Vuelvo a repetir, dentro de las artes pues está la música, está la escultura, está la literatura, está la arquitectura y toda aquella expresión que el hombre a través de sus manos, a través de su pensamiento y a través de su lenguaje puede plasmar. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, una siguiente pregunta dentro de qué es el barroco es ¿cuándo surge el barroco? No, pues esta corriente del barroco surge hacia 1600. Estamos hablando de una fecha aproximada. Y podríamos decir que el barroco fue un periodo de la historia en la cultura occidental que produjo obras en el campo de la literatura, la escultura, la pintura, la arquitectura, la danza, la música, etc. Y que tiene una duración, es decir, abarca desde el año 1600 hasta más o menos 1750, es decir, fueron 150 años que duró este fenómeno del barroco. Entonces, hasta aquí terminamos el primer punto, que es ¿qué es el barroco? Segundo punto, ¿qué le caracteriza? ¿Cuáles son las características de la literatura barroca? ¿Qué fue lo que encontró usted? Es que yo hago la tarea en la computadora, entonces, pues ahorita nada más estoy en el celular. Ah, ya. Bueno, Ajá. entonces vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Bueno, ¿qué le caracteriza? Las características fundamentales de la literatura barroca española son la progresiva complejidad en los recursos formales y utiliza una temática centrada en la preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales neoplatónicos del Renacimiento. Es decir, lo característico es la preocupación por el paso del tiempo. Por eso, si lo vemos en la construcción, vamos a darnos cuenta que son construcciones con muchos relieves, pareciera de forma tosca. Es decir, lo que la gente dice, bueno, está grueso, está macizo, entonces, pues esto nos va a durar mucho tiempo. Me gusta un muro que esté grueso, porque el grosor me hace sentir como que pues va a durar muchísimos años y no se va a caer. Me gusta la mezclilla, porque pues la mezclilla es una tela
no solamente está gruesa, sino está resistente. Entonces, algo semejante sucedía en esta época del barroco. El barroco también es un periodo cultural y artístico que se inicia en Italia, casi posterior al Renacimiento. Este periodo va a dar inicio a finales del siglo XVI, abarcando curiosamente todo el siglo XVII y principios del siglo XVIII en el contexto geográfico de Europa. Y va a tener su influencia en las colonias americanas francesas o en las colonias americanas, las francesas, las españolas y las portuguesas. Es decir, esta influencia de España y de Italia van a tener una repercusión hasta México, Francia, por ejemplo, algunas islas, como es el caso de Haití. Las españolas, bueno, pues todas las de habla española, y las portuguesas, como pueden ser hasta Brasil en su momento. Los temas de la literatura barroca, pues, hablan de temas sobre la muerte, los sentimientos amorosos, pero sobre todo sentimientos amorosos vividos de forma desgarradora, es decir, muy dramáticos. La apariencia engañosa de las cosas, es decir, formas medias tétricas de expresión. La vida como tal, bueno, pues va a ser representada a través del teatro, y la influencia del teocentrismo, pues se va a hacer patente otra vez, es decir, Dios va a estar involucrado en las decisiones de los seres humanos a través de los actores. Los géneros más representativos de la literatura son propiamente el género dramático. Es decir, les va a gustar mucho el drama porque es algo atractivo y sobre todo, bueno, pues porque es algo cotidiano. La lírica, por su parte, representó variantes de tipo popular, una lírica culta, una poesía amorosa, pero también una poesía burlesca, religiosa y filosófica. Es decir, el lenguaje era tan rico que se podía permitir abordar estos temas. Es decir, el amor, la burla, la religión y la filosofía. Por ello, el barroco que se desarrolla en Italia a finales del siglo XVI se fue extendiendo y dominando pues gran parte de Europa como una corriente artística. Pero estamos hablando de una corriente artística literaria frente a las tendencias paganas del Renacimiento, aglutinándose en un movimiento religioso conocido como la Contrarreforma. Es decir, el caso de Italia, ¿sí sabe qué es la Contrarreforma? No. Bueno, vamos a ubicarnos dentro de la Contrarreforma. Dentro de la Iglesia Católica va a haber un cisma, que en este caso estamos hablando de una separación. Va a haber algunos miembros, como es el caso de Martín Lutero, que no está de acuerdo ya con los lineamientos de la Iglesia. Y entonces se rebela. Pero también van a haber otros personajes, como el caso de Enrique VIII, que era rey de Inglaterra. También va a tener sus diferencias con la Iglesia Católica Romana y se separa. Y va a haber otros personajes como Calvino,
que también tiene sus diferencias y se separa. Entonces, a estos personajes se les llamó inicialmente protestantes, porque protestaban a la autoridad del Papa. La Iglesia los llama a una reconciliación. Sin embargo, pues esta reconciliación no es posible porque ellos ya habían tomado decisiones determinantes y estas decisiones los llevó a separarse totalmente de la Iglesia. Viendo esta postura, entonces la Iglesia, a través del Concilio de Trento, busca una reconciliación. Al ver la negativa de estos personajes que tenían una influencia muy fuerte dentro de la sociedad, determina que estos miembros quedan fuera de la Iglesia y que la Iglesia católica sigue con sus costumbres y tradiciones, y por el caso de los reformadores, pues dan origen al nacimiento de otras iglesias. El caso de Enrique VIII dio origen a la iglesia anglicana, es decir, iglesia inglesa. El caso de Lutero, bueno, pues dio origen a todo el protestantismo. Vienen las iglesias presbiterianas, vienen las iglesias evangélicas, etcétera. Entonces, Contrarreforma era argumentar de manera sólida el por qué la iglesia tomaba esas decisiones. A eso se le llamó Contrarreforma. Entonces, una de las características de esta época barroca va a ser la Contrarreforma. Y va a ser, bueno, pues una reforma de tipo religioso. No sé si logro explicarle. Sí. Bueno, posteriormente, el barroco también se denominó a todas las artes plásticas y principalmente a la literatura. Y se distinguía este movimiento por, ya decía, por su ornamentación, se distinguía también por buscar la exaltación de la ideología religiosa o la exaltación de los gobernantes, siendo esto lo prioritario para ellos. Los sentimientos que busca despertar en las personas, podríamos decir que es el arte, o sea, lo que trata de despertar en las personas, pues es el gusto por el arte. Estamos hablando de un arte objetivo, o sea, no son cuestiones ideales, sino son ideales que se pueden plasmar. No es algo inventado, es algo que surge de la necesidad de las personas y que tiene una expresión muy concreta y muy clara en la vida cotidiana de la época. La espiritualidad como la fe, la paz, la misericordia, son temas fundamentales en esta época del barroco. Hoy en día, pues esto ya no es muy posible. Por ejemplo, una espiritualidad pues está muy distante de la sociedad. La fe, pues hay mucha gente incrédula. La paz y la misericordia, bueno, hoy en día se ven manifiestas todavía a través de la solidaridad, es decir, a través de la ayuda a las personas que más necesitan, pues creo que esto sí está vigente. Aquí termino la segunda pregunta que fue. Las características, ¿no? ¿Qué le caracterizó? Ajá. Pasamos a la última, que dice cuál es su influencia. Entonces vamos a responder a la tercera. Bueno, debido a la crisis sufrida durante el periodo, el hombre va a adoptar una actitud escéptica. Es decir, el racionalismo que había caracterizado el Renacimiento, pues trae consigo un cierto escepticismo. Es decir, no todo puede ser visto desde la razón.
O sea, hay muchas cuestiones que no pueden ser vistas desde la pura razón. No podemos ser puramente racionales, porque también estamos cargados de emociones, de ilusiones. Entonces, por lo tanto, no todo se puede racionalizar. Hay cosas que debemos racionalizar y hay cosas que pues tenemos que darle espacio al sentimiento. Entonces, por eso una de las actitudes era el escepticismo, pero también la desconfianza y el pesimismo. Se tiene una visión muy negativa del mundo. La realidad de las artes o la literatura es muy complicada. Esta estaba encargada y llena de contrastes o de contradicciones ante una vida más dinámica. El recurso era el estilo fundamental, lo que se perseguía. Es decir, los recursos con los que contaba el barroco consistían en contraponer dos palabras o ideas de significado contrario. Es decir, a todo aquello que contradijese la corriente, pues trataba de dársele una respuesta. Es decir, darle un orden a las palabras que se enunciaban. Aquí es donde tiene su aparición propiamente la lógica. Acuérdense que la lógica es la relación estrecha entre el pensar, el decir, que serían los códigos, y el hacer. Entonces, por eso se busca la congruencia. Pero también algunos incurrían en la exageración de la realidad. Es decir, mientras unos se encargaban de engrandecer las cosas, otros se dedicaban a empequeñecerlas. Por eso hay esta lucha, diríamos, esta influencia dentro de la época. ¿Pero qué buscaba el barroco? Bueno, el barroco buscaba una prolongación del Renacimiento desde el punto de vista racional. Por ello le va a dar importancia a la línea, al color. La línea, ¿por qué? Porque ya no estamos hablando de un trazo preciso, puede ser un trazo un poquito más voluminoso. El colorido es otra de las características. El equilibrio entre las figuras. Por ejemplo, estas figuras que se encuentran en Italia, en las fuentes, o sea, figuras donde los personajes están sostenidos en un solo pie, con cierta inclinación y que curiosamente pues van a mantener un equilibrio que físicamente podríamos decir no es posible y sin embargo la figura está tan bien diseñada que mantendrá ese equilibrio. Esta misma torre de Pisa está inclinada. ¿Sí la conoce? No. ¿No? No. Bueno, es una torre que está media inclinada y cualquiera diría, bueno, pues en cualquier momento se cae. Pero curiosamente, aún inclinada, mantiene cierto equilibrio que a la fecha, bueno, pues no ha permitido el caerse. Entonces, también es parte de esta influencia del barroco. El caso de la literatura, la influencia es la recurrencia a un estilo europeo. Todavía nosotros tenemos esa influencia hasta nuestros días, considerando que lo europeo es mejor y que lo nacional pues no es tan bueno como es el extranjero. Ahorita quizá ya no tenemos tanta influencia de Europa, pero sí tenemos influencia por parte de Estados Unidos.
Entonces, un poquito haciendo el paralelismo, es decir, antes la influencia europea se vivió aquí en México en época de Porfirio Díaz. Las personas no buscaban ir a Estados Unidos porque pues, Estados Unidos no era muy atractivo, ya que en esa época pues los mexicanos podían transitar sin problemas de documentos. Con el paso del tiempo se cierran las fronteras, pero en la época del porfirismo, pues la gente aspiraba mucho a ir a Europa, vestir como los europeos, vivir como los europeos. Por eso las grandes fiestas, pues no se tocaba ni banda, ni sonidero, porque pues tampoco había, sino se bailaba más bien vals, que era lo característico. Los hombres vestían de manera muy elegante, con corbatín, con saco, con chaleco, con sombrero, con bastón. Pues las mujeres también vestían ropas muy elegantes, muy llamativas, pero era propio de la época y sobre todo influencia del Renacimiento. Por eso el Renacimiento, digo el Barroco, perdón. Y el Barroco pues va a tener un periodo de vida muy, muy corto, si hablamos de 150 años más o menos. Sin embargo, la influencia que dejó pues va a ser muy marcada en estos siglos. ¿Qué es lo que trata de transmitir el barroco ya como conclusión? Bueno, pues el barroco trata de transmitir el clasicismo. Hasta la fecha, el clasicismo, lo clásico, pues no pasa de moda. Volvemos otra vez los hombres a utilizar el traje como una ropa formal para ir a una entrevista de trabajo. La mujer pues busca un traje sastre o vestidos para ir a fiestas. Es decir, lo clásico, podemos vestir de mil maneras, pero lo clásico sigue predominando. Este clasicismo en su época, bueno, pues era una oposición al naturalismo. Es decir, donde predominaba lo meramente natural, como por ejemplo en los años 60, el movimiento hippie, es decir, dejarse crecer los cabellos tan largos se podía, vivir en el campo sin una casa, dormir en casas de campañas, tener a sus hijos en el transcurso de sus trayectos. No preocuparse por un hospital, no preocuparse por un trabajo, es decir, esto era como especie para entender el naturalismo. Y en cambio el clasicismo, bueno, pues era la formalidad, la propiedad en la expresión, en el vestir, en el sentarse, es cuando surgen todas estas reglas de urbanidad, etcétera. No sé si con esto me explico. Sí. Bueno, pues por tiempo, el tiempo ya se nos agotó. Le agradezco mucho su asistencia y por ahí estén pendientes del examen, por favor. Sí, está bien. Ándele pues, Sonia, pues gracias por asistir y nos vemos la próxima. Sí. Que tenga un bonito fin de semana. Hasta luego. Igualmente, gracias.